Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y de fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos, en este día vamos a meditar un poquitico sobre la importancia que tiene para nosotros la nueva familia de Jesucristo, como hemos escuchado aquí en el Santo Evangelio. Jesucristo nos pone a reflexionar un poco porque Él vino también a formar una familia aquí en esta tierra. ¿Y cuál es la familia de Jesucristo, como hemos escuchado en el Santo Evangelio? Él nos dice: miren, pues nosotros así tenemos dos familias. La familia que nos vio nacer, la familia que nos recibió, la familia que nos educó, la familia que nos orientó en la vida, que ese es nuestro papá, nuestra mamá. Pero tenemos otra familia, que es la que Jesucristo vino a formar. La familia que Jesucristo dice es, pues, aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel, como decía el mismo Jesucristo, yo vivo precisamente para hacer la voluntad de Dios. Entonces es la nueva familia que Jesucristo nos propone, y es una familia espiritual, es una familia sobrenatural, es una familia que nosotros, pues la nueva familia de Jesucristo es aquellas personas que están dispuestas a cumplir la voluntad del Padre. Y cuál dijo: mire, esta es mi voluntad, los 10 mandamientos que le voy a entregar, en esos, allí está mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad entonces en esos 10 mandamientos? Pues que agrademos a Dios y trabajemos para amar a Dios, trabajemos para que las personas conozcan a Dios, para que amen y sirvan a Dios. Entonces, esa nueva familia que ya estaba preparada en el Antiguo Testamento, porque el Señor quiere que nosotros tengamos un camino para que nosotros descubramos esa nueva familia, para que nosotros recibamos esas bendiciones de nuestro Padre Dios, para que nosotros nos consideremos como hermanos, para que nosotros vivamos como templos vivos de Dios. Entonces, esa nueva familia es la que nosotros también debemos tener en cuenta todos los días. Por eso cuando nos levantamos siempre hacemos la señal de la cruz, porque empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos recordar siempre. Yo le pertenezco al Padre, yo le pertenezco a Jesucristo, yo le pertenezco al Espíritu, porque ellos fueron los que me llamaron para que yo fuera su hijo, para que fuera su hermano, para que fuera templo vivo del Espíritu Santo. Entonces yo por eso todas las cosas que hago, la hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces también debemos tener en cuenta que la voluntad de Dios se manifiesta en conocer y dar a conocer la palabra de Dios. Entonces por eso decía Jesucristo que nosotros debemos conocer esa voluntad de Dios y cumplir esas orientaciones que la palabra de Dios nos da. Entonces aquella persona que se considera hijo de Dios, que se considera hermano en Cristo Jesús, se considera como templo vivo del Espíritu Santo, entonces debe siempre dirigirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ante todo, pues como dice el mismo Jesucristo, dice: aquella persona que quiera cumplir mi voluntad, agradar a Dios, para trabajar por Dios, para la voluntad de Dios se fue manifestando por medio de los profetas, por medio de los sabios, por medio de la palabra de Dios. Entonces, dirigida pues lógicamente a los profetas, que ellos estaban encargados de hacer
tomar conciencia a las personas de que la voluntad de Dios es esta. Por ejemplo, los profetas decían, mire, conviértanse o si no el Señor nos va a castigar. Conviértase y arrepiéntate de sus pecados o si no el Señor nos va a mandar unas pruebas muy fuertes. Entonces la gente pues se ponía a reír porque no conocía la voluntad de Dios y no le hacían caso a los profetas. Pero al llegarse la plenitud de los tiempos, entonces el Padre Celestial quiso entregarnos una muestra más de su amor, entregándonos a su divino Hijo para que nos enseñara a ser felices, ya que se perdió todos esos anhelos de ser felices en la echada del paraíso. Y entonces ellos no quisieron, Adán y Eva no quisieron cumplir la voluntad de Dios, el demonio los engañó y les dijo, mire, coman de ese árbol porque ustedes van a ser como Dios. Y entonces ellos creían que eso era cierto y cayeron. Nos envía el Padre Celestial a su divino Hijo para que nos enseñe otra vez el camino de volver al paraíso, de volver a la santidad, de volver otra vez al cielo, al paraíso que es el cielo, y allí vamos a encontrarnos con Dios, con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nos vamos a encontrar que nos van a examinar si hicimos la voluntad de Dios. De manera pues que entonces debemos tener en cuenta para agradar a Dios, para alcanzar el paraíso, para alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y está manifestado especialmente en los mandamientos, porque allí en los mandamientos nos recuerda cómo debemos amar a Dios, cómo debemos amar al prójimo, cómo debemos enseñar a la gente a comportarse de acuerdo con la voluntad de Dios. Igualmente, por eso la Santísima Virgen María, que también en este texto del Santo Evangelio nos recuerda, ella primero pues fue educada precisamente para agradar a Dios Padre y hacer ante todo su santa voluntad. Y entonces ella también, al recibir el mensaje del ángel, pues ella dice, pues si esa es la voluntad de Dios, aunque yo no la entiendo, yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y a partir de ese momento, entonces, por eso el ángel le dice, no temas María, porque lo que vas a realizar es que si usted acepta recibir al Hijo del Eterno Padre, pues entonces vas a recibir también las fuerzas y los medios necesarios para que tú puedas agradar siempre a Dios. Por eso decía San Agustín, antes de que Jesucristo fuera engendrado en las entrañas de la Virgen María, ella estaba dispuesta ante todo a cumplir la voluntad de Dios. Por eso ella dice, aquí está precisamente de que ella era una persona especial, una persona en momento. Por eso cuando ella conoce los planes de Dios, dice, aquí estoy, quiero hacer la voluntad de Dios, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por eso el ángel también le dijo, pues vas a recibir esa bendición especial de Dios, porque de ahora en adelante también, cosa del Espíritu Santo, va a ser la consentida de Dios. Voluntad de Dios. Si esa es la voluntad de Dios, con muchos tener esa disposición para pertenecer a la familia de Dios y esas gracias del Señor. Pero ¿cómo Dios quiere que yo sea su hijo, su hermano, su templo vivo? Entonces es simplemente que lo hacemos por amor, no por temor. Entonces cuando la Santísima Virgen María recibió ese mensaje y esa misión, ella pues lógicamente no sintió, digamos, como un deseo de rechazar esa voluntad de Dios, ¿no? Ya sabe, supo la voluntad de Dios, entonces ella por completo, entonces acepta ser la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa fiel del Espíritu Santo. Entonces esa nueva familia es la que estamos recordando en el día de hoy. Es la familia, pertenecemos a esa familia divina. Así como cuando nacemos, cuando nos engendran nuestros padres, pertenecemos a una familia, ahora también por medio del bautismo vamos a pertenecer a la familia de Dios. Y por lo tanto nuestros deberes y obligaciones están por cumplir la voluntad de Dios que se expresa especialmente en los mandamientos, vuelvo a repetir,
también en las obras de misericordia que Jesucristo nos enseñó, y también se encuentra esa voluntad de Dios en las bienaventuranzas. Allí es donde nosotros podemos conocer cómo debemos comportarnos con Dios, cómo debemos comportarnos con los hermanos, cómo debemos comportarnos como templos vivos del Espíritu Santo, cómo debemos respetar la presencia de Dios en nosotros y cómo nosotros en todo momento debemos trabajar para su gloria y para su servicio. De manera pues que entonces es digamos una de las formas que el Señor nos presentó para que nosotros anhelemos una espiritualidad, un encuentro con Dios todos los días, desde que nos levantamos. Por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos son mi familia. El Padre es mi Padre, el Hijo es mi Salvador, mi Redentor, y el Espíritu Santo es mi santificador. Entonces es mi familia. Entonces también la Iglesia nos recuerda eso para que nosotros aprendamos también a dirigir todos nuestros actos para agradar a Dios, para agradar a nuestro Señor Jesucristo, para agradar al Espíritu Santo. Entonces también en donde se manifiesta la voluntad de Dios, además de los mandamientos y de las obras de misericordia y de las bienaventuranzas, se manifiesta también en las diferentes vocaciones que nosotros hemos recibido aquí en esta tierra. Por ejemplo, si yo pertenezco a la familia de Dios, entonces debo agradar a Dios, debemos acudir a la oración, debemos acudir también a la lectura de la palabra de Dios, porque allí también vamos a encontrar cómo es la voluntad de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ayudar a nuestros hermanos, cómo también nosotros podemos ayudar a que otras personas también se acerquen a esta familia divina. Y así, entonces nosotros tenemos una nueva motivación para ser cristianos, para ser servidores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También nosotros, a medida que vamos perteneciendo y nos damos cuenta de esta familia nueva que tenemos, entonces para que también entonces siempre pidamos la gracia de Dios, porque sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque vamos a encontrar muchas dificultades para hacer la voluntad de Dios, porque el mundo pues no piensa lo mismo que los planes de Dios no son los mismos que los planes del mundo. Entonces allí vamos a encontrar muchas dificultades para poder agradar a Dios. Vamos a encontrar también que el mundo pues es una entidad que se ha alejado completamente de Dios y que no quiere pertenecer a la familia de Dios. Por eso no permiten que las personas, por ejemplo, reciban el bautismo, no permiten que las personas conozcan el Evangelio, no permiten que todas las cosas se hagan por amor a Dios o por amor al prójimo, no permiten que se cumpla la voluntad de Dios, ¿no? El mundo piensa completamente diferente, pero nosotros, como hemos escuchado en la palabra de Dios, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces Jesucristo se contesta también: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces allí es lo que tenemos que recordar todos los días. Entonces agradecer a nuestro Señor que nos haya invitado a ser partícipes de su familia y por lo tanto que seamos personas que siempre estemos dispuestas a cumplir la voluntad de Dios. También se manifiesta la voluntad de Dios, por ejemplo, en las diferentes circunstancias que tenemos en la vida, porque además de las tentaciones que nos van a presentar todas aquellas personas que no creen en Dios y que no quieren agradar a Dios, además de eso, pues vamos a encontrar también, por ejemplo, que se nos presenta una enfermedad, que se nos presenta un inconveniente, que se nos murió un familiar, que está muy enfermo, una persona muy querida para nosotros, que tiene cáncer. Entonces son manifestaciones que también a través de esas, digamos, circunstancias, el Señor nos dice y nos recuerda
que sí están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, que nos acerquemos a Él, que le pidamos por las necesidades de esta persona, que le pidamos por nuestros inconvenientes que tenemos para que los podamos resolver, y también para que nosotros entonces siempre estemos dispuestos para agradar a Dios. Entonces, la importancia de tener ese principio muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, hay unas enseñanzas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre le recordaba a la gente: mire, oiga, Señor, ¿y usted por qué hace esos milagros? ¿Y usted por qué nos enseña estas cosas maravillosas? No, en primer lugar es porque yo quiero que ustedes conozcan a mi Padre y que conozcan la voluntad de mi Padre. Entonces ustedes, si quieren aceptar la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre, pues entonces vamos a trabajar para su gloria y para su servicio. Pero también cuando nos llegan dificultades, problemas, enfermedades, fracasos y diferentes circunstancias que nos pueden alejar de la voluntad de Dios, pues entonces siempre hay que decirle: Padre mío, yo me abandono en ti, haz de mí lo que tú quieras, no importa lo que hagas tú de mí, yo te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Todo es para ti, Señor, por eso quiero vivir para tu gloria y para tu servicio. Esa es digamos, como una de las tantas orientaciones que nos dejó Jesucristo para tener una vida espiritual, una vida de amor, una vida de fe, una vida de servicio, una vida de entrega a Dios y a los demás. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar en diferentes formas la voluntad de Dios, y también es una manera de presentarnos ante el Señor cuando amanecemos: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga también por mis hermanos? ¿Qué quieres que yo realice en este día? Porque tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades, tengo muchas tentaciones, tengo muchos problemas. Entonces aquí vengo a presentarme ante ti para que me ilumine, para que me purifique, para que me santifique, y al mismo tiempo entonces pueda agradarte y vivir para tu gloria y para tu servicio. De manera pues que entonces esa es una de las formas también de que nosotros vivamos la vida cristiana. Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Yo quiero vivir como tu hijo, quiero vivir como tu hermano, quiero vivir como templo vivo del Espíritu Santo. Quiero ser un colaborador tuyo y ante todo trabajar para tu gloria y para tu servicio. Amén. También debemos encontrar en la Santísima Virgen María nuestro gran ejemplo, para que ella, que siempre vivió para agradar a Dios, para hacer su voluntad, entonces veamos en la Santísima Virgen María, porque ella también, como dice aquí Jesucristo, ella fue la que le enseñó a Jesucristo cuál es la voluntad de Dios, cómo son sus mandamientos, cómo debe ser su vida dedicada completamente a Dios para su gloria y para su servicio. Amén.